Buen día jóvenes, en este video presentaremos la práctica número 14, prueba de compresión triaxial rápida UU, correspondiente a la asignatura Laboratorio de Suelos 1. El objetivo de esta práctica consiste en experimentar y aplicar el procedimiento de prueba para determinar la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos a través de una prueba de compresión triaxial confinada, no consolidada, no drenada, conocida como rápida UU. Este procedimiento está basado en lo que establece la norma ASTM D2850 del 2015, es decir, Standard Test Method for Unconsolidated Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils, esto del American Standard Test Method International. El equipo y materiales requeridos para esta práctica consiste en 3 recipientes para preparar muestras con material alterado y fabricar probetas remoldeadas. El molde triaxial para probetas de 3.8 centímetros de diámetro con pisón de compactación, placa de compresión y extractora de probetas remoldeadas, cinta masking tape, navajas para cúter, calibrador vernier, papel para film, torneador o labrador de muestras, cúters, papel filtro, flexómetro, charola de 60 x 40 x 10 centímetros, muestra inalterada para probetas inalteradas y muestra alterada para fabricar probetas remoldeadas. Asimismo, se requiere una balanza de precisión con una capacidad mayor a 1600 gramos con una aproximación de 0.01 gramos, un equipo de compresión triaxial completo provisto de un equipo de cómputo con capacidad para soportar el software, un Geodata Logger, que es la consola de adquisición de datos que los transforma y los envía a la computadora, un dispositivo de medición de cambio de volumen, piedras porosas, empaques circulares o anillos de plástico llamados O-rings, accesorio para colocar O-rings, una membrana de látex o un preservativo o condón que es más sencillo de utilizar, una prensa digital de compresión de 50 kN con capacidad para controlar la velocidad, una cámara triaxial con vástago de carga y un paño absorbente. Complementando el equipo triaxial se requieren transductores digitales de desplazamiento de tipo LVDT, de presión de agua de poro y transductor digital de carga. Bladers, que son cámaras con membranas de hule que transfieren la presión de aire al agua. Un panel para controlar la presión que se inyecta a través del compresor, un depósito de agua desairada, un compresor de aire y una bomba de vacío para desairar el agua. Para obtener las probetas cilíndricas que se requieren para este ensayo, se desenvuelve la muestra inalterada con ayuda del cúter, con la finalidad de dejar expuesta una porción de la muestra, justo como se observa en este momento. Se recomienda observar que la sección de la cual se obtendrá la probeta de prueba no presente grietas o raíces. Posteriormente, se procede a lavar una porción de muestra con forma prismática, tal y como se observa. Así, al obtener la porción de muestra con forma prismática, se procede a desprenderla de la muestra aplicando movimientos de corte en la cara inferior, es decir, en la cara que une esta probeta con la muestra total. Para dar forma a la probeta cilíndrica, se recomienda hacer movimientos de corte de arriba hacia abajo, con mucho cuidado de no ejercer mucha fuerza, ya que podemos fracturar o romper la forma prismática. Mientras los movimientos de corte se realizan, se recomienda girar a la muestra sobre su propio eje vertical, esto para lograr tornearla o labrarla de forma circular. Por otro lado, el torneador de muestras puede ayudar a facilitar la tarea anterior.
Para ello se coloca la probeta sobre la base del torneador que tiene anillos concéntricos. Se sugiere ubicar el círculo con el diámetro que requiere la probeta, 3.8 centímetros. Este será nuestra guía. Después se baja el tornillo superior con cabezal para sujetar la probeta firmemente, esto entre la base del torneador y el cabezal mismo. Posteriormente, con ayuda de una mano giramos la base del torneador y con la otra mano se realizan los movimientos de corte de arriba hacia abajo. Terminando de tornear o afinar la parte superior de la probeta, se sugiere dar vuelta a la probeta. Para esto se afloja el tornillo con cabezal y al voltear la probeta el tornillo se gira para sujetar firmemente la probeta entre la base y el tornillo con cabezal. Seguidamente se continúa con los movimientos de corte para afinar y terminar la probeta. Nótese que existen dos barras verticales paralelas a la probeta. Estas funcionan como guías cuando tenemos algunos cuchillos largos filosos que nosotros podemos colocar como nuestras guías límites. Sin embargo, con ayuda de los cúters, nuestra guía límite será el diámetro del cabezal y el diámetro inferior de la base, que corresponden a los 3.8 centímetros requeridos para nuestra probeta. Terminando de labrar, tornear y afinar nuestra probeta, en la balanza de precisión se determina la masa de la muestra. Posteriormente, con el calibrador vernier, se mide el diámetro superior de la probeta en 3 puntos distintos para obtener un promedio. De igual manera, con el mismo calibrador vernier, se mide el diámetro intermedio de la probeta en 3 puntos distintos para obtener un promedio. También, con el calibrador vernier se mide el diámetro inferior de la probeta en 3 puntos distintos para obtener nuevamente un promedio. Finalmente, con el mismo calibrador vernier se debe medir la altura o longitud de la probeta en 3 puntos distintos para también obtener un promedio. Para esta práctica se requieren 3 probetas para someterla a ensayo. Por ello, se recomienda que cada probeta sea envuelta en papel parafín para evitar pérdida excesiva de humedad dentro de la probeta. Para esto se recomienda realizar el empaque en la forma en que se muestra, sin hacer mucha presión sobre la muestra porque la podemos romper. Para la preparación de la muestra que pasa el tamiz número 4, es decir, que tiene partículas menores a 4.75 milímetros, y que se retiene en el tamiz número 200 con partículas mayores a 0.075 milímetros, primero realizamos un procedimiento de mezclado en una de las charolas hasta obtener una mezcla visiblemente homogénea. Posteriormente daremos inicio a la formación del cono, dejando caer el material en caída libre a una altura aproximada de 10 centímetros con movimientos circulares, y este material debe caer sobre el vértice del cono. Una vez que hayamos formado el cono en su totalidad, comenzaremos el proceso de achatado del mismo. Esto lo realizamos con ayuda del cucharón. Con la cara inferior del cucharón, nosotros colocamos esta sobre el vértice del cono, ejerciendo presión hacia abajo y generando movimientos circulares. Este procedimiento lo vamos a realizar y repetir hasta que el cono truncado tenga una altura aproximada de entre 5 y 10 centímetros. Ahora procedemos a realizar el cuarteo de nuestra muestra. Para ello nos apoyamos del cuarteador de 30 centímetros y observamos la parte media de la muestra, y sobre ese punto nosotros encajamos el cuarteador y con movimientos de corte dividimos la muestra en dos. Teniendo nuestras dos mitades, ahora procedemos a dividirlas en mitades cada una, es decir, vamos a dividir nuestra muestra en 4 cuadrantes. Ya dividida nuestra muestra en 4 cuadrantes, procedemos a
recolectar el material de dos cuadrantes opuestos y colocarlo sobre una charola redonda. Finalmente, al levantarlo por completo, este material colocado en la charola redonda debe ser cuarteado cuantas veces sean necesarios hasta obtener una muestra representativa de 1000 gramos La muestra representativa se somete a un proceso de secado en horno a una temperatura constante de 110 grados centígrados más menos 5 grados centígrados. Después de 24 horas, en la balanza de precisión se determina la masa seca de la muestra representativa. Después de 24 horas de secado en el horno, la muestra, en porciones pequeñas, se somete a un proceso de disgregado con el mazo de madera. Esto es, recordando que la altura de caída libre debe ser no mayor a 10 centímetros, tal y como se observa. Posteriormente, la porción de muestra disgregada se pasa a través del tamiz número 40. El objetivo de colocar la muestra disgregada sobre el tamiz número 40 consiste en obtener una muestra representativa de 300 gramos que pase este tamiz, y para ello se requiere de un proceso de tamizado. Al colocar la porción disgregada sobre el tamiz número 40, el material retenido en este tamiz puede ser devuelto para continuar con el disgregado, mientras que el material que pasa se separa para determinar su masa, ya que será parte de la muestra de prueba. Así, al terminar de disgregar y cribar los 1000 gramos por el tamiz número 40, se debe obtener una muestra aproximada de 300 gramos del material que pasó este tamiz. Preparación de la muestra de prueba remoldeada. A través de esta prueba conocemos que las probetas que debemos de fabricar de forma remoldeada tienen un aspecto de una forma cilíndrica, donde el diámetro es mucho menor que la altura de la probeta. Entonces, a través del calibrador vernier nosotros pudimos medir el diámetro superior de la probeta en 3 puntos y obtuvimos un promedio. Asimismo, con el calibrador vernier medimos 3 veces el diámetro en la parte intermedia de la probeta y obtuvimos el promedio, y finalmente obtuvimos la medición en 3 puntos del diámetro inferior, obteniendo un promedio. Así tuvimos 3 diámetros promedios, que a su vez, al promediar estos 3 diámetros encontramos el diámetro promedio de la probeta. A través de este diámetro promedio nosotros podemos calcular el área de la sección transversal de la probeta, donde el área es igual a pi por diámetro promedio al cuadrado sobre 4. Esto aplica cuando obtenemos probetas de material inalterado. Ese proceso debemos de seguir, medir los diámetros. Pero en este caso, que estamos fabricando una probeta remoldeada, el diámetro es constante porque el molde está fabricado en acero inoxidable, lo suficientemente rígido como para evitar deformarse, por lo tanto el diámetro de toda la probeta es el mismo. Una vez que hayamos determinado el área, la sección transversal, pues procedimos a medir la longitud o la altura de la probeta en 3 puntos distintos, esto para el caso de muestras inalteradas, pero para el remoldeo nosotros especificamos una relación de esbeltez dentro de lo que establece la norma. Para este caso, al medirlo, obtuvimos la altura. Así, nosotros podemos conocer el volumen de la probeta multiplicando el área de la sección transversal por la altura de la probeta. La relación de esbeltez que nos sugiere la norma nos dice que la altura de la probeta debe estar entre 2 veces el diámetro o 2.5 veces el diámetro. Nosotros fabricamos una probeta en este ejercicio, en esta práctica, con una relación de esbeltez intermedia, es decir, 2.25 veces el diámetro es igual a la altura de la probeta. Por lo tanto, nosotros sabemos que para llenar ese volumen necesitamos la masa de material húmedo para compactarlo y rellenarlo y
prácticamente llenar ese volumen. ¿De dónde viene esa masa de la muestra húmeda? De la masa volumétrica, que relaciona prácticamente la masa de la muestra húmeda entre el volumen que ocupa. Por lo tanto, nosotros sabemos de la práctica número 3 el valor de la masa volumétrica de este material, que fue 1.625 gramos sobre centímetro cúbico, donde el diámetro del molde es de 3.8 centímetros, perfectamente medido, y la relación de esbeltez que utilizamos es de 2.25 veces el diámetro, que es igual a la altura, lo que equivale a 3.8 por 2.25 es igual a 8.55 centímetros, equivalente a la altura de la probeta. Entonces, con esto tenemos que el área de la sección transversal de la probeta, teniendo un diámetro de 3.8 centímetros, es igual a 11.34 centímetros cuadrados. Asimismo, el volumen, al multiplicar el área de sección transversal de 11.34 centímetros cuadrados por la altura, que es de 8.55 centímetros, obtenemos un volumen de la probeta de 96.96 centímetros cúbicos. Por lo tanto, de la relación de la masa volumétrica del material, que relaciona la masa volumétrica húmeda entre el volumen que ocupa, nuestra incógnita sigue siendo la masa de la muestra húmeda. Por lo tanto, al despejar la masa de la muestra húmeda multiplicando la masa volumétrica del material por el volumen que ocupa, obtenemos que la masa de la muestra húmeda que necesitamos para llenar ese volumen es de 157.56 gramos de material húmedo. Pero nosotros en esta condición, o en la condición inicial, tenemos el material completamente seco. Por lo tanto, a este material, a este cálculo específico de la masa de la muestra húmeda, debemos de quitarle el contenido de agua. Y de la práctica número 4 conocemos el contenido de agua del material, que fue de 25.15%. Por lo tanto, la masa del material seco es igual a la masa del material húmedo entre 1 más el contenido de agua en estado decimal. Por lo tanto, al sustituir los valores 157.56 gramos entre 1.2515, obtenemos que el material seco que debemos de pesar en la balanza de precisión es de 125.90 gramos. Pero para llevar este material a la masa del material húmedo de 157.56 necesitamos saber qué agua debemos de agregar para llevarla a esa magnitud. Por lo tanto, la masa del agua que requerimos es la masa de la muestra húmeda menos la masa del material seco. Por lo tanto, haciendo la sustitución de valores, encontramos que el agua que le debemos de agregar a la muestra seca es 31.66 gramos en agua. Pero como la probeta en este caso específico se debe de fabricar en 3 capas, de acuerdo a lo que sugiere la normativa cuando hacemos el proceso de remoldeo, entonces tenemos 157.56 gramos entre 3 capas. Entonces esto nos va a dar que cada capa debe de estarse completando con una masa de 52.52 gramos. Por lo tanto, nosotros vamos a fabricar una probeta en 3 capas compactas, donde cada una tendrá 52.52 gramos de masa y una altura aproximada de 2.85 centímetros. Para iniciar el proceso de fabricación de la muestra mediante remoldeo, sobre la balanza se coloca un recipiente limpio y seco. Después se pone la marca en 0 en la balanza y sobre el recipiente se coloca la masa de material seco de 125.90 gramos correspondiente a la magnitud que obtuvimos en el cálculo. Este material, recordemos que es el que pasa el tamiz número 40, y el material contenido en la bolsa se encuentra en estado completamente seco. Ahora con la piseta se agrega la masa de agua de 31.66 gramos que se requiere para colocar un contenido de agua del 25.15%. El material y el agua se deben mezclar hasta obtener una mezcla homogénea de 157.56 gramos. Finalmente, la muestra homogénea debe dividirse en 3 porciones de 52.52 gramos. Esto se debe a que la muestra será compactada dentro del molde en 3 capas, justo como lo muestra el cálculo. Para iniciar con el proceso de fabricación de la probeta remoldeada, debemos de preparar el molde de compactación. Para esto se toma el pisón de compactación y se le coloca un pedazo de cinta masking tape a lo largo de su altura.
Esto con el fin de colocar marcas que nos ayudarán a dar referencia de la altura que debe de tener cada una de las capas compactas. Posteriormente, se toma el molde de compactación y el interior de este y hasta la parte más baja se coloca la placa de compactación. Seguidamente se introduce el pisón. Justo en el extremo libre del pisón, al ras de la orilla del molde, con la pluma se coloca una línea en la cinta. Ahora se extrae el pisón y desde la marca hecha con pluma, con ayuda del flexómetro se mide la longitud de 8.55 centímetros, que es la altura de la probeta. En ese punto se coloca otra marca, justo como se observa. Finalmente, con la pluma y el flexómetro se marcan dos líneas intermedias equidistantes entre sí a 2.85 centímetros. Estas marcas corresponden con la altura que debe tener cada capa compactada. Así tendremos 4 marcas sobre la cinta, la cual nos dará el inicio y el final de cada una de las capas y la probeta compactada. Antes de comenzar a compactar las capas de la probeta, el molde de compactación debe aceitarse al igual que la placa de compactación y la cabeza del pisón. Lo anterior tiene el propósito de evitar que el material o la probeta se peguen y se complique su extracción. Así, para el proceso de aceitado se recomienda utilizar un aceite delgado. En este caso utilizamos aceite para transmisión. Puede funcionar diésel quemado, aceite para cocina o cualquier aceite para motor que sea delgado, que no sea muy viscoso. Para comenzar el proceso de compactación de la probeta, colocamos el molde sobre la base de la prensa de cremallera y con ayuda de un embudo se coloca la primera porción de material para compactar la primera capa. Ahora se coloca el pisón de compactación dentro del molde para compactar la capa del material. La cinta adherida al pisón mostrará que la primera capa, al compactarse hasta que alcance los 2.85 centímetros, debe llegar a la segunda marca de arriba hacia abajo, justo como se observa. Se retira el pisón de compactación y con ayuda de la espátula, la superficie de la capa 1 debe escarificarse para que haya unión entre la primera y la segunda capa, tal y como se observa. Nuevamente procedemos a colocar material para compactar la segunda capa. Por ello, con ayuda de un embudo, se coloca la segunda porción de material para compactar la segunda capa. Nuevamente se introduce el pisón de compactación para compactar la segunda capa de material. La cinta adherida al pisón mostrará que la capa, al compactarse hasta que alcance los 2.85 centímetros, debe llegar a la tercera marca de arriba hacia abajo, tal y como se muestra en este momento. Se retira nuevamente el pisón de compactación y con ayuda de la espátula, la superficie de la capa 2 debe escarificarse para que haya unión entre la segunda y la tercera capa. Finalmente, debemos de colocar el material correspondiente a la tercera capa. Por ello, con ayuda del embudo se coloca la tercera porción de material para compactar la tercera capa. Ahora se coloca nuevamente el pisón de compactación para compactar la tercera capa de material. La cinta adherida al pisón mostrará que la capa, al compactarse hasta que alcance los 2.85 centímetros, debe llegar hasta la cuarta marca de arriba hacia abajo. Nótese que el pisón en todo momento debe estar completamente vertical para evitar daños al molde. Finalmente, en la base de la prensa de cremallera se coloca la extractora de muestras y encima de ella el molde de compactación, correctamente alineados. Posteriormente se coloca el pisón de compactación
y con ayuda de la prensa se comienza a bajar el pisón. Mientras baja el pisón, en la ranura que tiene la extractora se introduce el dedo para recibir la muestra y así evitar que caiga libremente. Recordemos que para esta práctica se requieren 3 probetas para someterlas al ensayo. Por ello, se recomienda que cada probeta sea envuelta en papel parafín para evitar pérdida excesiva de humedad dentro de la probeta. Para esto se recomienda realizar el empaque en la forma que se muestra, sin hacer mucha presión sobre la muestra, ya que podemos romperla y tendremos que fabricar una nueva. Para preparar el equipo se requiere alimentar con agua potable el depósito de agua desairada. Este se debe llenar hasta 3/4 de su capacidad máxima. Se recomienda seguir la línea de alimentación desde la llave de agua potable y continuar con la apertura de las llaves que permitan el llenado del depósito. Finalmente, cuando se alcance el llenado sugerido, se sugiere cerrar las llaves en orden inverso. El llenado del depósito con agua fue abrupto e introdujo mucho aire, por ello se activa la bomba de vacío para extraerlo. Se sugiere ubicar y seguir la línea de la bomba de vacío previamente. Después se van aperturando las llaves que permiten que se haga la extracción de aire en el depósito. Acto seguido se acciona la bomba de vacío. En este momento se observa que las burbujas de aire dentro del agua están siendo extraídas y se encuentran en la superficie. Se deja que la bomba actúe por unos 15 o 20 minutos como mínimo. Después de este tiempo se detiene la bomba y se cierran las llaves que permitían el vacío en el depósito. Al interior del depósito de agua existe mucha presión generada por el vacío, por ello se abre lentamente la llave liberadora de dicha presión, es la llave que se encuentra al lado derecho del vacío. Así, al finalizar de liberar la presión, se debe cerrar la llave liberadora. Ahora, con ayuda de las tijeras, se recortan 2 papeles filtro con el mismo diámetro de la probeta o de las piedras porosas. Podemos utilizar estas herramientas para formar los círculos. Si no, recordemos que el diámetro de los papeles filtro debe ser el equivalente al de la probeta de 3.8 centímetros. Asimismo, recordemos que el uso de los papeles filtro tiene como objetivo evitar que las piedras porosas sean tapadas por el material fino que se introduzca en ellas. Entonces, el papel filtro es una barrera entre el material de la probeta y las piedras porosas. Seguidamente, se inicia con el desarmado o desmontaje de la cámara triaxial. Para esto se desconectan las líneas de confinamiento, presión de agua de poro y contrapresión respectivamente. Después se desenroscan las tuercas plásticas que unen la cámara con su base. Luego se separa la cámara de la base y se deja por un lado. Esto sin desconectar o quitar los cables de los transductores, justo como se observa.
Ahora se extrae el condón, que se usará como membrana que protegerá la probeta. Se debe desenrollar por completo y estirar para flexibilizarlo. Asimismo, con ayuda de las tijeras, se debe recortar la punta aproximadamente 2 centímetros desde la punta hacia la parte interna del condón, justo como se observa en este momento. Se sugiere que la manipulación del condón no sea brusca ni que se utilicen las uñas, ya que puede romperse o perforar, y para eso se tendría que utilizar otro. Se debe colocar maicena o talco sobre un recipiente. Después, con ayuda de la maicena o talco, se recomienda quitar el lubricante al condón. Esto se debe hacer por ambos lados y a lo largo de toda su superficie. Seguidamente, se debe quitar el exceso de maicena de la superficie del condón. Para esto nos apoyamos de las manos tratando de quitar el exceso o donde observemos una gran cantidad de grumos o material adherido. Una vez que hayamos quitado el lubricante en una de las caras del condón, ahora procedemos a enrollarlo y posteriormente darle la vuelta, con el fin de quitarle el lubricante también a la superficie interior del mismo. Nuevamente, con ayuda de las manos, procedemos a retirar el exceso de material adherido en la superficie. Al retirar el exceso de lubricante, el condón debe volverse a su lado original, es decir, devolverlo a la superficie exterior. Posteriormente, se debe enrollar con mucho cuidado y dejar entre 2 y 3 centímetros de condón sin enrollar. Se debe tener cuidado de no romper el condón, ya que si se rompe se debe empezar de nuevo y con un condón nuevo. Ahora se colocan los empaques circulares O-rings en la herramienta o accesorio para colocar O-rings. Se sugiere que 2 empaques cerca de la orilla superior y 2 empaques cerca de la orilla inferior. Se toma el condón enrollado y sin lubricante. Así, se introducen los dedos y se abre el lado de la punta cortada. Posteriormente se coloca alrededor del pedestal, es la base negra, de la cámara triaxial. Se sugiere que el condón no presente arrugas o dobleces, ya que puede afectar el sellado de la probeta mediante el uso de los empaques o los O-rings. Así, con ayuda de la herramienta para colocar empaques, se colocan los empaques sobre las muescas del pedestal para sujetar y sellar firmemente el condón al pedestal. Se debe tener cuidado de no romper el condón al colocar los empaques. Ahora, con mucho cuidado se desenvuelve la probeta y se deja lista para colocarla dentro de la cámara triaxial, justo como se observa. Seguidamente, la orilla libre del condón se enrolla y baja un poco para dejar expuesta la superficie del pedestal. Posteriormente se coloca una piedra porosa y un papel filtro, previamente saturados con agua. Después se coloca la probeta sobre el papel filtro y finalmente se sujeta la probeta por arriba y el condón se desenrolla para envolver a la probeta. Con la parte superior de la probeta libre se colocan papel filtro y una piedra porosa, previamente saturadas con agua. Después se introduce la herramienta colocadora de empaques, con estos hacia la orilla superior. Seguidamente se coloca el cabezal, procurando enrollar la manguera alrededor de la probeta y lo más junto posible a esta, justo como se observa.
Se sujeta el cabezal al hacer presión hacia abajo para que éste no gire. Ahora se desenrolla el condón hasta cubrir el cabezal y dejando las muescas libres de arrugas o dobleces. Asimismo, el condón no debe obstruir la muesca superior al centro del cabezal, ya que sobre esta se colocará el vástago de carga, y con eso evitamos errores de medición en la deformación. Ahora se colocan los empaques sobre las muescas del cabezal, con la finalidad de sujetar, sellar y aislar a la probeta dentro de la cámara triaxial. Este paso requiere de hacer fuerza sobre los empaques, por ello se sugiere que se tenga cuidado de no romper la probeta o el condón. Nótese que el pedestal, las piedras porosas, los papeles filtros, la probeta y el cabezal deben de estar alineados correctamente, si no, esta tendrá torceduras que provocarán errores en el ensayo. Finalmente se retira la herramienta para colocar los empaques. Entonces, aquí se coloca la parte superior de la cámara triaxial y se une con su base. Se debe procurar que el vástago de carga, varilla al interior de la cámara, se apoye sobre la muesca superior del cabezal, justo como se observa a continuación. Finalmente, se colocan las tuercas plásticas y se enroscan hasta llegar al tope. Posteriormente, se sujetan con firmeza. Ahora se coloca la barra sujetadora sobre la parte superior del vástago de carga. Este se debe ajustar firmemente a su barra guía, ya que este evita que la probeta se expanda al momento de la saturación con la contrapresión. La colocación debe ser como se observa, tratando de evitar que el sujetador interfiera entre la conexión del vástago de carga y el transductor de carga. Acto seguido, se reconectan las líneas de confinamiento, contrapresión y presión de agua de poro, respectivamente. En este punto se observa que las válvulas están completamente cerradas. Ahora se coloca la esfera metálica, un balín, sobre la parte superior del vástago de carga para conectarlo con el transductor de carga. Con ayuda de la prensa de compresión se baja el pistón y se permite espacio para colocar la esfera metálica. Después subimos el pistón y aseguramos que haya unión firme entre el vástago de carga y el transductor de carga mismo. En este punto también podemos apoyarnos del monitor del equipo de cómputo, ya que en él se muestra en tiempo real la medición del transductor de carga. Cuando hacemos una conexión en el vástago de carga y el transductor, ya se comienza a tener lectura de carga en el monitor. Ahora se debe llenar la cámara triaxial con agua desairada del depósito, ya que a través del agua se aplicará el esfuerzo de confinamiento. Para lograr esto, se sugiere verificar y seguir las líneas e ir abriendo las válvulas que permitan el llenado con agua de la cámara. El panel que se debe utilizar para el llenado de la cámara es el panel derecho, que tiene el nombre de confinamiento. Por otro lado, en la parte superior de la cámara existe una válvula que se debe abrir para permitir el llenado. Así, posteriormente se abre la válvula
de confinamiento que permite el llenado de agua, justo como se observa en este momento. Así, la válvula superior de la cámara permite expulsar el aire atrapado dentro de la misma. Por ello, al llenarse la cámara con agua, comenzará a salir el aire a través de esta válvula. Por esto, se recomienda cerrar la válvula rápidamente cuando el agua comience a salir. Luego, con un paño absorbente se seca el agua derramada. En este punto, si el condón estuviera roto, la muestra estuviera saturándose por fuera. Justo en este momento tendríamos que iniciar la prueba de nuevo con una probeta nueva. Al terminar el llenado de la cámara, todas las válvulas que se abrieron para permitir el llenado deben cerrarse en sentido inverso en el que fueron abiertas. Posteriormente se le aplica la presión al agua dentro de la cámara de compresión triaxial a través de los bladers y del compresor de aire. Para esto se enciende el manómetro. Después se abre la válvula del panel derecho confinamiento que permite la entrada de aire del compresor. Seguidamente se abre la válvula del blader que ingresa el aire a presión dentro del globo, y este globo le transmite la presión al agua al interior de este blader. Finalmente, se gira la perilla para que ingrese la presión requerida y que es medida en el manómetro. Una vez que el agua dentro del blader ya tiene la presión que se requiere, se sugiere que todas las válvulas se cierren en sentido inverso. Ahora se transfiere la presión del agua del blader al agua dentro de la cámara triaxial, con el fin de aplicar el esfuerzo de confinamiento equivalente a la presión del blader. Así, se sugiere que se abran las válvulas desde el blader hasta la cámara triaxial. Se sugiere que la válvula de confinamiento en la base de la cámara triaxial se abra de manera lenta con el fin de que la presión entre de manera paulatina. Asimismo, se recomienda que el proceso de equilibrio de la presión entre el blader y la cámara triaxial dure por lo menos unos 2 minutos. Ya que el agua dentro de la cámara triaxial tiene la presión que se requiere, mediante el equilibrio de presiones entre el blader y la cámara triaxial, se sugiere que todas las válvulas se cierren en orden inverso en el cual fueron abiertas. Por otra parte, se necesita saturar la probeta mediante la intrusión de agua a contrapresión. Por ello, se debe verificar que la línea de llenado esté completamente llena de agua. Para esto se desconecta la línea de llenado desde la base de la cámara triaxial. Seguidamente, se abren las válvulas que permiten el flujo de agua desde el depósito de agua desairada y se deja que el flujo a través de la línea de contrapresión sea constante, y lo podemos verificar en el recipiente que capta el agua. Cabe hacer notar que para verificar si la línea de contrapresión esté saturada, debemos utilizar el panel izquierdo llamado contrapresión, el que se observa en este momento. Ya que el flujo es constante, se sugiere que todas las válvulas sean cerradas en orden inverso en el cual fueron abiertas. Posteriormente se debe reconectar la línea de contrapresión a la base de la cámara de compresión triaxial, justo como se observa. La probeta se saturará por arriba a través del cabezal, así que para que entre agua debe salir el aire. Por ello se abre la válvula de la presión de agua de poro, que es en la base de la cámara, y la conexión con el pedestal. Para introducir agua contra presión se enciende el manómetro. Después se abre la válvula del panel izquierdo contra presión, que permite la entrada de aire del compresor. Seguidamente se gira la perilla para que ingrese la presión requerida y que es medida en el manómetro. Finalmente se abre la válvula del blader, que ingresa el aire a la presión dentro del globo, y este le transmite la presión al agua dentro del blader.
Después se recomienda cerrar todas las válvulas. Posteriormente se envía la presión del agua contenida en el blader al agua que se encuentra dentro de la cámara triaxial. Por ello se deben abrir las válvulas desde el blader hacia la cámara de compresión triaxial. En este punto se observa que la probeta está saturándose con agua. El proceso de saturación termina cuando se observa que sale agua por la conexión de la presión de agua de poro, justamente la que se observa. Mientras la probeta se encuentra en proceso de saturación, podemos programar la prensa de compresión. Así, en la prensa de compresión se programa la velocidad de aplicación de la carga de 0.5 milímetros por minuto. La norma sugiere que esta velocidad esté entre 0.1 y 1 milímetro por minuto para pruebas rápidas no consolidadas no drenadas UU. Asimismo, la prensa se detendrá cuando la probeta alcance 15 milímetros de deformación, ya que es lo máximo que permite el dispositivo, aunque la norma sugiere que se debe deformar el 20% de la altura de la probeta. En este punto ya se observa que el agua comenzará a salir, por ello esta válvula se debe cerrar, ya que ha culminado el proceso de saturación de la probeta. Asimismo, la válvula de contrapresión debe cerrarse al igual que el resto de las válvulas. Así, antes de iniciar la prueba, se sugiere verificar que todas las válvulas estén cerradas. Ahora, en la ventana que dice Channels, se sugiere dar clic derecho al ratón y colocar todos los canales en cero. Posteriormente se da clic en Start para iniciar la prueba. Después se abre una ventana que requiere registrar el nombre del archivo y acto seguido comienza el conteo regresivo de 10 segundos. Mientras está el conteo regresivo, se debe liberar el limitador de expansión de la probeta. Así, al terminar los 10 segundos, se da clic en el botón Enter de la prensa. En este punto, la prueba ha comenzado. Después de 33 minutos, la prueba terminó, llevando a la falla a la probeta. Cabe recordar que se requieren 3 probetas para esta prueba, por lo que el proceso se repite con cada probeta. Para detener la prueba, se deja presionado por 2 segundos el botón de Escape. Para desmontar la probeta, se deben retirar la contrapresión al interior del blader y después dentro de la probeta. Así, se activa el manómetro y se abre la válvula que permite que ingrese aire del compresor. Se abren las válvulas que van al blader contrapresión y después se gira la perilla para que la presión baje a 0 kPa. Si la presión en el blader es 0 kPa, se cierran las válvulas. Después se abren las válvulas desde el blader contrapresión hacia la cámara de compresión triaxial. Con esto, las presiones se igualarán a 0 kPa en ambos recipientes. Finalmente, se cierran todas las válvulas. Por otro lado, se activa el manómetro y se abre la válvula que permite que ingrese aire del compresor. Se abren las válvulas que van al blader confinamiento, blader derecho, y se gira la perilla para que la presión baje a 0 kPa. Si la presión en el blader es 0 kPa, se cierran las válvulas. Después, se abren las válvulas desde el blader confinamiento hacia la cámara de compresión triaxial. Con esto, las presiones se igualarán a 0 kPa en ambos recipientes. Finalmente, se cierran todas las válvulas. Así, para sacar el agua dentro de la cámara de compresión triaxial, se recomienda cerrar todas las válvulas. Después, se desconecta la línea de confinamiento justo en el panel derecho, confinamiento. Acto seguido, se abre la válvula de confinamiento en la base de la cámara.
justo como se observa. Finalmente, se abre la válvula superior de la cámara para que el agua pueda salir. Cuando el agua haya salido en su totalidad, se cierran las válvulas superior e inferior, confinamiento, de la cámara de compresión triaxial. Asimismo, se reconecta la línea en el panel derecho, confinamiento, de la cual fue desconectada. Seguidamente, se desconectan todas las líneas de la base de la cámara de compresión triaxial para iniciar con el desmontaje o desarme de la cámara. Ahora, en la prensa se presiona el botón para bajar el pistón y así liberar la presión vertical sobre la probeta. Asimismo, se podrá retirar la esfera metálica, el balín. En este punto, las tuercas plásticas pueden ser aflojadas y retiradas. Entonces, la parte superior de la cámara de compresión triaxial ya se puede separar de su base. Con la ayuda de un paño absorbente se sugiere secar todo el interior de la cámara. Ahora se deben retirar los empaques circulares, O-rings, que fijan al cabezal. Después se enrolla el condón de arriba hacia abajo para dejar libre a la probeta. Posteriormente se retiran la piedra porosa y el papel filtro superior. Continuando, se extrae la probeta y se coloca en un recipiente para someterla a un proceso de secado al horno. Así, en la balanza de precisión se determina la masa del recipiente más la muestra saturada. Por otro lado, se retiran la piedra porosa y el papel filtro de la parte inferior. Asimismo, los empaques inferiores que fijan al condón en el pedestal deben ser retirados. Nótese que el condón debe ser tirado a la basura, no se puede volver a utilizar. Continuando, con un paño absorbente, todos los accesorios del equipo deben ser secados para su posterior uso. Finalmente, la cámara de compresión triaxial debe armarse por completo para evitar el extravío de cualquier componente, pieza o accesorio. Cálculo de la resistencia al esfuerzo cortante mediante una prueba de compresión triaxial rápida, mejor conocida como prueba no consolidada no drenada UU. Primeramente nosotros determinamos el diámetro promedio de toda la probeta y en este caso no importa si la probeta es inalterada o remoldeada, el diámetro se debe de medir.
y para esto realizamos 3 mediciones en la parte superior del diámetro, 3 mediciones del diámetro en la parte intermedia de la probeta y 3 mediciones en la parte inferior de la probeta, obteniendo un promedio de cada diámetro. Y asimismo, esos 3 diámetros promedios fueron promediados para determinar el diámetro promedio final de toda la probeta. Por lo tanto, en esta tabla se muestra el resumen de las dimensiones promedio del diámetro superior de 3.8 centímetros, el diámetro medio de 3.801 centímetros y el diámetro inferior de 3.8. Haciendo un promedio, se obtiene el diámetro promedio total de la probeta de 3.8 centímetros. Finalmente determinamos el área de la sección transversal de la probeta mediante la expresión de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, obteniendo una área de la sección transversal de la muestra de pi por diámetro 3.8 al cuadrado sobre 4, y sabemos que el área fue de 11.34 centímetros cuadrados. Asimismo, medimos la longitud de la probeta en 3 puntos distintos con el fin de obtener un promedio. Dentro de la tabla se muestra el resumen de esta longitud. De la primera medición fue de 8.55 centímetros, la segunda de 8.551 y la tercera de 8.549. Obteniendo el promedio de esta altura, encontramos que el valor de la altura promedio fue de 8.55, todo de acuerdo a lo que establece el cálculo de la relación de esbeltez que establece la norma, que la probeta debe tener una altura aproximada entre 2 veces el diámetro o 2.5 veces el diámetro. 8.55 centímetros equivale a 2.25 veces el diámetro de 3.8 centímetros. Por lo tanto, necesitamos calcular el volumen tal y como lo realizamos en el cálculo para la preparación de la probeta remoldeada, mediante la expresión que nos dice que el volumen de la muestra es igual a el área de la sección transversal de la probeta por la longitud de la muestra o altura, como se guste conocer. Sustituyendo valores, encontramos que el volumen de la muestra o de la probeta cilíndrica para las pruebas de compresión triaxial es de 96.96 centímetros cúbicos. Finalmente, una vez terminadas las mediciones, pues determinamos en la balanza de precisión la masa de la muestra. En este caso fue el peso de la muestra de 157.56 gramos, tal y como lo mostró el cálculo de la preparación de la probeta remoldeada. Cabe resaltar que este procedimiento de medición del diámetro, altura y determinación de la masa se debe hacer tanto en probetas inalteradas como en probetas remoldeadas, aunque el remoldeo se haya hecho a partir de cálculos derivados de la determinación de cada una de estas propiedades o cada una de estas variables. Posteriormente, antes de la prueba, debemos determinar las relaciones volumétricas y gravimétricas de la probeta de prueba o las probetas de prueba, ya que en esta prueba de compresión triaxial se requieren 3 probetas cilíndricas como las que se mostraron anteriormente. Por lo tanto, sabemos que la muestra preparada es una muestra parcialmente saturada, lo cual implica que tenga 3 fases, tal y como se muestran aquí en su diagrama, donde sabemos que del lado derecho se registran las masas de cada una de esas fases y del lado izquierdo los volúmenes de estas fases. Las masas se determinan en gramos y los volúmenes en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué datos tenemos de la probeta como tal? Conocemos el volumen de la muestra de la probeta de 96.96 centímetros, la masa de la muestra de 157.56 gramos, la densidad relativa de los sólidos de 2.60, que es un valor que tuvimos en la práctica número 5, densidad relativa de los sólidos del suelo, el contenido de agua natural que se determinó en la práctica número 4, que fue de 25.15%. Por lo tanto, en el diagrama izquierdo colocamos lo que es el valor o la magnitud del volumen de la muestra total de 96.96 centímetros. Del lado derecho encontramos la masa de la muestra húmeda, que son 157.56, y también sabemos que la masa del aire pues es equivalente a 0. Entonces debemos de proceder llenando todos los valores del diagrama de fases y posteriormente determinar las relaciones volumétricas y gravimétricas fundamentales, las que más nos interesan en este caso. Por lo tanto, de esta expresión sabemos que la masa del material seco, equivalente al material sólido o todas las partículas sólidas del material, está en función de la masa volumétrica del agua y 1 más la humedad expresada en decimal. Haciendo la sustitución de valores encontramos que la masa del material seco o la masa de los sólidos es igual a 125.9, tal y como lo observamos aquí en el diagrama de fases. Ahora, de una manera muy sencilla, podemos conocer la masa del agua que tiene la probeta dentro
para el remoldeo, o en este caso si es una muestra inalterada, también el procedimiento es exactamente análogo. Por lo tanto, la masa del agua es igual a la masa de la muestra húmeda menos la masa de la muestra seca menos la masa del aire. Haciendo sustitución de valores encontramos que la masa del agua es de 31.66 gramos, tal y como lo obtuvimos en el cálculo de la probeta remoldeada. Ahora ya tenemos todos los valores de nuestro diagrama de fases correspondientes a las masas de las fases. Ahora procedemos a calcular los volúmenes, y para esto recordemos que la masa volumétrica del agua en condiciones prácticas tomamos un valor constante de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y sabemos que es la relación de la masa del agua entre el volumen del agua. La incógnita que tenemos en este caso es el volumen del agua, por lo tanto despejándola y haciendo sustitución de valores encontramos que el volumen del agua también es igual a 31.66 pero centímetros cúbicos, tal y como se observa en esta parte del diagrama. Asimismo, sabemos que de la densidad relativa de los sólidos relaciona la masa de los sólidos, que es la masa del material seco, entre el volumen del material seco por la masa volumétrica del agua. Conocemos la densidad relativa, la masa de los sólidos y la masa volumétrica del agua, y nuestra incógnita es el volumen de los sólidos. Por lo tanto, al despejarlo y sustituyendo valores encontramos que el volumen de los sólidos es igual a 48.42 centímetros cúbicos. Ahora podemos conocer de manera fácil o rápida el volumen de los vacíos, es decir, el volumen de los vacíos es igual al volumen de la muestra menos el volumen de los sólidos. Sustituyendo valores encontramos que el volumen de vacíos es igual a 96.96 centímetros cúbicos, que es el volumen de la muestra total, menos 48.42 centímetros cúbicos, que corresponden al volumen de los sólidos. Por lo tanto, el volumen de vacíos es igual a 48.54 centímetros cúbicos, tal y como se observa aquí en el cálculo y en el diagrama de fases. Finalmente podemos calcular el volumen de aire mediante la expresión del volumen de aire es igual al volumen de vacíos menos el volumen de agua. Sustituyendo valores encontramos que el volumen de aire es igual a 16.88 centímetros cúbicos. Ya teniendo todos los valores de nuestro diagrama completo, podemos calcular las relaciones volumétricas y gravimétricas fundamentales, como cual la relación de vacíos, que nos dice que el volumen de vacíos es igual al volumen de los sólidos, y sabemos que el volumen de vacíos es 48.54 centímetros cúbicos y el volumen de sólidos es 48.42 centímetros cúbicos. Haciendo la operación encontramos que la relación de vacíos es prácticamente 1. Otra relación volumétrica y gravimétrica importante es la porosidad, que nos dice que es el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra expresado en porcentaje. Sustituyendo valores encontramos que la porosidad es casi del 50%. Es decir, que es la misma cantidad de sólidos y de vacíos que hay en esta muestra. Asimismo, debemos de conocer el grado de saturación de la muestra, que relaciona la cantidad de vacíos que están llenos de agua expresado en porcentaje, y sustituyendo valores encontramos que el grado de saturación de la muestra es de 65.22% cuando se tiene un 25.15% de contenido de agua. El contenido de agua, la densidad relativa de los sólidos, la masa volumétrica del agua y la masa volumétrica del material son otras relaciones volumétricas y gravimétricas fundamentales, pero esas ya las tenemos, ya son conocidas, por lo tanto las que más nos interesan son la relación de vacíos, porosidad y grado de saturación en este caso. El siguiente paso consiste en construir las curvas esfuerzo de formación derivadas de una prueba de compresión triaxial. En este caso solamente se muestra el cálculo de una porción de la curva esfuerzo de formación de la primer probeta, lo que quiere decir que se deben obtener 3 curvas de esfuerzo de formación, una por cada probeta de ensayo correspondiente a cada esfuerzo de confinamiento. La primera curva de esfuerzo de formación corresponde al esfuerzo de confinamiento de 50 kilopascales, la segunda curva de esfuerzo de formación corresponde al esfuerzo de confinamiento de 100 kilopascales y la tercera curva de esfuerzo de formación corresponde al esfuerzo de confinamiento de 200 kilopascales. En casos prácticos, 50 kilopascales es a 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, 100 kilopascales a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y 200 kilopascales a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo se construyen las curvas de esfuerzo de formación? La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados o de los datos obtenidos durante la prueba en el ensayo de compresión triaxial en la primera probeta con un esfuerzo de confinamiento de 50 kilopascales. Se tomaron 33 lecturas, pero en el cálculo solamente se muestran 10 lecturas,
con el cual podemos ejemplificar una parte de la construcción de la curva de esfuerzo de formación. La primera columna muestra el tiempo en minutos, lo que nos muestra que el dispositivo de carga controlada nos hace una lectura a cada minuto o cada milímetro, dependiendo la configuración que nosotros hayamos establecido. La segunda lectura es la lectura del extensómetro, el medidor de desplazamiento digital en milímetros. La tercera columna es la lectura de la carga acumulada en el transductor de carga en kilonewtons. La cuarta columna es la deformación en milímetros. La quinta columna es la deformación expresada en porcentaje. Luego sigue 1 menos la deformación, donde la deformación en este caso se utiliza en decimal. El área corregida, ya que la probeta está siendo sometida a compresión axial por incremento del esfuerzo, se va comprimiendo de manera vertical, entonces el área de la sección transversal se va ensanchando, por lo tanto hay que corregir el área para corregir el valor del esfuerzo. Y finalmente la última columna representa el esfuerzo desviador, es decir, el incremento del esfuerzo que se está aplicando conforme se incrementa la carga. Esto debido a que de manera inicial se establece que los esfuerzos de confinamiento o los esfuerzos triaxiales, en este caso el esfuerzo lateral en X, en Y y en Z, prácticamente los tres esfuerzos son de la misma magnitud, equivalentes al inicio de la prueba, como lo son 50 kilopascales, es decir, el esfuerzo de 50 kilopascales se aplica en confinamiento horizontal en la dirección X y en Y, pero para que se mantenga estable la probeta, pues el esfuerzo vertical también se encuentra en 50 kilopascales. Por lo tanto, al incrementar la carga con la prensa, estamos incrementando el esfuerzo vertical, lo que incrementa el esfuerzo aplicado de manera vertical, que se le conoce como esfuerzo desviador. Por lo tanto, del procedimiento de práctica o de prueba, nosotros determinamos la deformación en milímetros y hubo un incremento de las lecturas a cada 0.1 milímetro de deformación, con lo cual nosotros tuvimos una deformación teóricamente constante, ¿no? Hasta 1 milímetro es lo que vamos a realizar en el cálculo. Para el cálculo de la deformación expresada en porcentaje se obtiene con la siguiente expresión, donde la deformación es igual a la lectura del extensómetro entre la altura de la probeta, que está en centímetros, y al multiplicarlo por 10 lo obtenemos en milímetros. Entonces relacionamos la lectura del extensómetro en milímetros con la altura de la probeta en milímetros. Por lo tanto, podemos observar que la lectura del extensómetro en este cálculo va acumulándose de 0.1 en 0.1 milímetros, lo cual indica que si nosotros hacemos la relación de la deformación acumulada de 0.1 menos 0, que es el cambio en la lectura del extensómetro con respecto a la altura inicial, pues obtenemos la deformación. Pero de manera directa, si hacemos el siguiente cálculo, es 0.2 menos la lectura del hidrómetro de la altura de la probeta, sigue siendo 0.2 milímetros. Por lo tanto, la expresión se simplifica de esta forma, es decir, la lectura del extensómetro de manera directa entre la altura de la probeta en su altura inicial convertida en milímetros. Por lo tanto, haciendo sustitución de los valores en cada uno de los datos obtenidos en la prueba, encontramos que la deformación en porcentaje en el primer lectura es de 0.117%, en la segunda de 0.234%, en la tercera de 0.351%, seguidamente es de 0.468%, 0.585%, 0.72%, 0.819%, y así terminando los 10 datos de la lectura es de 1.17%, y al alcanzar las 33 lecturas, pues la deformación se fue incrementando debido a la aplicación o al incremento de la carga en la prensa, que finalmente llevó a la probeta a la falla, ¿no? La siguiente columna muestra que debemos hacer el cálculo de 1 menos la deformación, pero en este caso la deformación debe ser en valor decimal. Por lo tanto, el valor de 1 menos la deformación es igual a 1 menos la deformación entre 100. Haciendo este cálculo encontramos que la deformación pues varía muy poquito. En el primer dato de la tabla es 1, en el segundo es de 0.999, 0.998, 0.996, y así sucesivamente. Vemos que disminuye debido a que la deformación se va incrementando. Por lo tanto, la diferencia aritmética de 1 menos la deformación acumulada pues es un comportamiento idóneo, no un comportamiento típico. Finalizando las 10 lecturas, encontramos que
prácticamente 1 menos la deformación es 0.988, y al terminar los 33 datos tomados en el procedimiento de prueba en la primera probeta con esfuerzo de confinamiento de 50 kilopascales, pues la deformación se siguió acumulando, por lo tanto 1 menos esa deformación acumulada, el valor tiende a ser mucho más pequeño. La siguiente columna representa el área corregida. Nuevamente se menciona que debido a que la probeta está siendo comprimida de forma axial de manera vertical, pues la sección transversal, debido a ese incremento de carga, se va ensanchando debido a que se va prácticamente comprimiendo. Por lo tanto, el área debe ser corregida y se corrige con la siguiente expresión. El área corregida es igual al área de la sección transversal, el área inicial de la probeta, que fue de 3.8 centímetros, y lo dividimos entre 1 menos la deformación, que es el valor anterior en la columna anterior. Por lo tanto, haciendo la sustitución de estos valores en la expresión en cada una de las determinaciones, en cada una de las lecturas de la prueba, pues encontramos que el área se corrige. De manera inicial tenía un valor de 11.341 y por lo tanto, conforme se comprime la probeta, se va ensanchando el diámetro de la misma. Por lo tanto, el comportamiento típico esperado es que el área de la sección transversal o el área corregida se vaya incrementando. Al observar esto, vemos que en la primera lectura fue de 11.354, posteriormente de 11.368, 11.381, 11.394, y así sucesivamente vamos observando que el área de la sección transversal de la probeta se va incrementando debido a este comportamiento, ¿no?, que relaciona la deformación axial con la deformación lateral. Prácticamente es la relación de Poisson. Esto se confirma a través de este comportamiento, por eso esperamos que el comportamiento es típico, ¿no? Y hay un punto en el que la sección transversal de la probeta sigue creciendo, pero la prueba se debe detener cuando la probeta falla, se fractura, o cuando la probeta falla por deformación vertical, es decir, cuando por lo menos el 20% de la probeta alcanza la deformación. ¿A qué se refiere esto? La norma establece que si la probeta mide 9 centímetros, se detiene la prueba por deformación o bajo el criterio de deformación cuando la probeta se ha deformado el 20% de esa altura. 9 centímetros de altura equivale a 1.8 centímetros el 20%. Entonces en el momento del ensayo, si la probeta alcanza 1.8 centímetros o los 18 milímetros, la prueba se detiene porque la probeta ya alcanzó el 20% de deformación. Entonces, cuando la probeta llega a este criterio, pues la sección transversal de la probeta ha crecido demasiado, por lo tanto ya también ese criterio lo tomamos para detener la prueba, o cuando la probeta ha fallado o se fractura. Entonces, el último paso dentro del cálculo es obtener el esfuerzo desviador, es decir, el esfuerzo que se está produciendo para ensanchar cada vez más esa sección transversal, y este se calcula con la expresión siguiente: el esfuerzo desviador es igual a la carga aplicada acumulada, es decir, en kilonewtons, por 10.000 entre el área corregida. El 10.000 tiene que ver con el factor de corrección de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, de manera directa, kilonewton sobre metro cuadrado, obtenemos la unidad numérica de kilopascales. Las unidades más usadas para reportar los esfuerzos son kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado o kilopascales, incluso toneladas sobre metro cuadrado, pero el más usado a nivel internacional es kilopascales. Por lo tanto, se utiliza esta expresión si se requiere hacer un factor de conversión de kilopascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahorita lo vamos a explicar a través de la gráfica. Por lo tanto, al dividir la carga aplicada o acumulada del primer lectura de un minuto, que es de 0. Como lo observamos aquí, 0.0154, entre el área corregida correspondiente de 11.354, este valor de la carga lo multiplicamos por 10.000 y lo dividimos entre 11.354, obtenemos que el esfuerzo aplicado en esa lectura fue de 13.55 kilopascales. Haciendo este proceso análogo durante todos los renglones o todas las lecturas tomadas durante la prueba, en las primeras 10 lecturas de este cálculo, observamos que el esfuerzo se va incrementando, que es un comportamiento típico de la prueba, ya que al incrementar la carga,
el área se va ensanchando, por lo tanto el esfuerzo también se va incrementando, pero conforme se incrementa la sección transversal se va disminuyendo el esfuerzo. Entonces justamente en ese punto donde veamos que el esfuerzo disminuye, ahí también tenemos el criterio para detener la prueba. La probeta ha comenzado a fallar. Por lo tanto, después de obtener el cálculo del esfuerzo desviador en distintos tiempos y distintas lecturas, encontramos que en el tiempo de 10 minutos pues el esfuerzo desviado fue de 135.43 kilopascales. Por consiguiente, el siguiente paso tiene que ver con la construcción gráfica de la curva esfuerzo-deformación. Por lo tanto, se platicó que la primera probeta en análisis fue con un esfuerzo de confinamiento de 50 kilopascales, lo que equivale aproximadamente a 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también se mencionó que se obtuvieron 33 lecturas, ya que la primera probeta duró 33 minutos de prueba. Aquí se enlistan los valores de la deformación de esas 33 lecturas y los valores del cálculo del esfuerzo desviador de esas 33 lecturas. Por lo tanto, para construir la curva esfuerzo-deformación se debe construir una curva con las siguientes características, donde en el eje de las X o de las abscisas se grafica el valor de la deformación expresado en porcentaje, y en el eje de las Y o de las ordenadas se grafica el valor del esfuerzo desviador. Nótese que en la parte baja el eje X está en porcentaje la deformación, en el eje Y, en el lado izquierdo, el esfuerzo desviador se encuentra en kilopascales y el esfuerzo desviador en el eje Y, pero del lado derecho, se encuentra en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recordemos que el factor de conversión entre kilopascales y kilogramos sobre centímetro cuadrado es aproximadamente 100. Es decir, si tengo kilopascales y los divido entre 100, obtengo kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si tengo kilogramos sobre centímetro cuadrado y lo multiplico por 100, obtengo kilopascales. Ese es el valor aproximado. Si no, el valor exacto es que yo deba dividir kilopascales entre 98.1 o multiplicar kilogramos sobre centímetro cuadrado por 98.1 para encontrar los kilopascales. Pero de una manera aproximada, por 100 o entre 100 es relativamente correcto. Por lo tanto, ¿cómo procedemos a construir la curva de esfuerzo-deformación? Nuevamente, en el eje de las X, la deformación en porcentaje, que es la primera columna, y el esfuerzo desviador en el eje de las Y, que es la segunda columna. Por lo tanto, la primera lectura es 0% de deformación y 0 kilopascales. Lo tenemos prácticamente el primer punto en el origen, que es este. De igual manera, la segunda lectura es .117 en X y 13.55 en Y. Entonces, al realizar este procedimiento análogo con todas las lecturas o con las 33 lecturas correspondientes tomadas en la prueba, podemos ver la posición de cada uno de los puntos de la siguiente forma, con lo cual nosotros vamos viendo la forma de la curva esfuerzo-deformación, ¿no? Justamente cuando la curva esfuerzo-deformación alcanza un máximo, ahí decimos que se encuentra el esfuerzo desviador máximo. Y cuando observemos que la curva comienza a bajar, es que justamente en ese punto de inflexión de la curva comienza a bajar, la probeta comienza a tener un plano de falla. Por lo tanto, si en tiempo real podemos graficar la curva esfuerzo-deformación y observarla, podemos detener la prueba en ese momento. Si no, podemos llevar la probeta hasta que falle completamente o hasta que se deforme por lo menos el 20% de su altura, tal como lo establece el criterio que nos sugiere la norma. Entonces, lo que sigue es unir todos los puntos con líneas rectas o con una línea curva suave que los una a todos, justamente como se observa en este momento. Por lo tanto, debemos encontrar el esfuerzo máximo o el esfuerzo desviador máximo que llevó a la probeta a la falla. ¿Y cuál es ese? Justamente el valor máximo del esfuerzo en la tabla del cálculo del esfuerzo desviador, que fue de 324.92 kilopascales con una deformación de 5.614%. Y en la gráfica donde se encuentra justamente el punto más alto en la curva esfuerzo-deformación, ese es el esfuerzo desviador máximo. Y este esfuerzo es el que vamos a utilizar para encontrar los círculos de Mohr, ya que a partir de los esfuerzos máximos se trazan estos círculos de Mohr. Finalmente, del resultado total de la prueba de compresión triaxial rápida, la no consolidada, no drenada, UU, se obtienen los círculos de Mohr. Estos se relacionan en un gráfico en el cual se muestra en la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, donde el esfuerzo normal
se encuentra en el eje de las abscisas, el eje X, y el esfuerzo cortante en el eje de las ordenadas, equivalente al eje Y. Nótese en esta gráfica que en el eje X, en la parte inferior, se encuentra el esfuerzo normal en kilopascales y el esfuerzo normal en la parte superior en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Asimismo, el eje del esfuerzo cortante en el lado izquierdo se muestra en unidades de kilopascales y en el lado derecho del eje Y se encuentra el esfuerzo cortante en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nuevamente recordando que un factor de conversión aproximado de kilopascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado es dividir kilopascales entre 100, y si va uno de valor inverso es multiplicar los kilogramos sobre centímetro cuadrado por 100 para llegar a kilopascales. Ese es un factor aproximado, pero el factor correcto debe ser 98.1. Por lo tanto, del resumen de la prueba nosotros obtenemos esta tabla resumen, donde tenemos el primer renglón, la probeta 1, probeta 2 y probeta 3 en los renglones, y las columnas representan el esfuerzo principal menor sigma 3, que es el esfuerzo de confinamiento que aplicamos en la prueba dentro de la cámara de compresión triaxial en cada una de las probetas, siendo la primera probeta de 50 kilopascales, la segunda de 100 kilopascales y la tercera de 200 kilopascales. Por lo tanto, el esfuerzo desviador es el esfuerzo que nosotros fuimos incrementando a través de la aplicación de la compresión en la prensa. Por lo tanto, en esta tabla de resumen, el esfuerzo desviador es el esfuerzo máximo obtenido en cada curva de esfuerzo de formación, es decir, en la curva de esfuerzo de formación de cada una de las probetas. En la primera probeta, el esfuerzo desviador es el esfuerzo máximo de 324.92 kilopascales, en la segunda probeta fue de 439.92 kilopascales y en la tercera probeta fue de 531.12 kilopascales. Así, el esfuerzo principal mayor, que es sigma 1, es la suma del esfuerzo principal menor sigma 3 más el esfuerzo desviador. Por lo tanto, en la primera probeta fue de 374.92, en la segunda probeta de 539.92 y en la tercera probeta de 731.12. Por lo tanto, debemos de graficar estos valores en la gráfica de los círculos de Mohr del esfuerzo normal con respecto al esfuerzo cortante para dibujar estos círculos de Mohr. Nótese también que se les llama círculos de Mohr porque se deben graficar círculos. Esto cuando utilizamos los 4 cuadrantes del sistema coordenado. En este caso estamos tomando un solo cuadrante en donde todos los esfuerzos son positivos, por lo tanto dibujaremos medios círculos. Realmente son círculos, pero en este caso vamos a dibujar medios círculos, por eso se llaman círculos de Mohr. Entonces, para encontrar el primer círculo correspondiente a la primera probeta, tenemos que graficar el esfuerzo principal menor de 50 kilopascales y se encuentra en este valor, de acuerdo a la escala de kilopascales en el esfuerzo normal. Y asimismo sabemos que el esfuerzo desviador es el esfuerzo que llevó a la falla a la probeta, por lo tanto, donde termina el valor del esfuerzo desviador está el esfuerzo principal mayor, que es el esfuerzo que soportó la probeta para llegar a la falla. Por lo tanto, sabemos que el diámetro del círculo de Mohr para la primera probeta es igual al esfuerzo desviador. Así, el centro del círculo es igual al esfuerzo principal menor sigma 3, que es el esfuerzo de confinamiento, más el esfuerzo desviador entre 2. Haciendo cálculos y operaciones encontramos que el centro de este primer círculo se encuentra en 212.46 kilopascales, lo que representa este punto. Asimismo, el radio del círculo de Mohr de esta primera probeta es igual al esfuerzo desviador entre 2, donde el cálculo nos dice que el radio del círculo es de 162.46 kilopascales, es decir, el valor que existe del numeral esfuerzo principal menor sigma 3 hasta donde se encuentra el centro del círculo es de 162.46 kilopascales, lo que es equivalente a este vector. Por lo tanto, si trazamos un círculo que una a sigma 3 con sigma 1, donde el diámetro es sigma d, justo como se muestra a continuación, ahí tenemos el círculo de Mohr de la probeta número 1. Análogamente, si graficamos el esfuerzo principal menor de la probeta número 2, que es 100 kilopascales, que aquí se encuentra, y el esfuerzo principal mayor sigma 1 de esa misma probeta de 539.92, que es este valor, al trazar el círculo correspondiente a estos valores numéricos desde sigma 3 a sigma 1, con diámetro de sigma 1 menos sigma 3 entre 2 o esfuerzo desviador, encontramos y trazamos el segundo círculo.
De la misma manera trazamos el tercer círculo, obteniendo el valor del esfuerzo principal menor, que es el esfuerzo de confinamiento de 200 kilopascales, y el esfuerzo principal mayor de 731.12 kilopascales. Al trazar el círculo como se muestra a continuación, observamos ya los tres círculos de Moore graficados, uno por cada probeta en ensayo. Aquí tenemos un pequeño inconveniente, pero lo más importante del trazado de los círculos de Moore es que nosotros obtengamos los parámetros de resistencia del suelo. ¿Cuáles parámetros? El valor de la cohesión y el valor del ángulo de fricción interna del suelo, ya que estos son los parámetros geomecánicos o los parámetros de resistencia que nosotros utilizamos en su mayoría para el análisis y diseño de las estructuras construidas con o sobre suelos. Por lo tanto, ¿cómo tenemos el valor de la cohesión? De acuerdo a lo que sugiere la norma y lo que sugiere la teoría, nosotros debemos de trazar una envolvente de falla, es decir, esta envolvente de falla es una línea recta la cual debe de tocar en un punto tangente a cada círculo, y esta envolvente debe tocar a los tres círculos para que se considere válida. Aquí es donde se nos presenta el pequeño problema. Si trazamos la primera envolvente uniendo el círculo 1 y el círculo 2, es decir, el círculo rojo con el azul, vemos esta envolvente de falla que sí toca de forma tangente el círculo 1 y el círculo 2, pero no toca el 3. Por lo tanto, tenemos una posible envolvente de falla con un valor de cohesión específico y un valor del ángulo de fricción, donde el valor de la cohesión es justamente el punto donde la envolvente de falla toca al eje Y, es decir, la ordenada al origen. Ese es el valor de la cohesión, y el ángulo que existe entre la horizontal y la pendiente de la envolvente de falla se le considera el ángulo de fricción interna. Entonces, en este caso tenemos una envolvente de falla que es muy posible. Asimismo, si tratamos de envolver el círculo 1 con el círculo 3, es decir, el círculo rojo con el círculo verde, observamos una envolvente de falla que también es muy posible. En este caso se tocan el círculo rojo y el círculo verde de manera tangente, pero cortamos al círculo azul, que es la probeta número 2, y encontramos que existe un segundo valor de la cohesión en el eje de las ordenadas y un nuevo ángulo de fricción interna. Asimismo, podemos tener una tercera envolvente de falla al envolver el círculo número 2 con el círculo número 3, es decir, los círculos azul y verde, y tenemos esta envolvente de falla que tiene un valor de cohesión de 126.09 kilopascales y un ángulo de fricción interna de 18.3 grados. En general, el resultado correcto para este tipo de suelo, la envolvente de falla correcta, es esta envolvente de falla que se traza con la línea recta negra punteada. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Hemos analizado este suelo desde el inicio del curso, donde a través de la clasificación del suelo nosotros obtuvimos en su composición granulométrica que el porcentaje de fino será cerca del 92-93%, por lo tanto el porcentaje de arena se encontraba entre el 7 u 8%. Entonces, el ángulo de fricción proviene de la porción granular. Como la porción granular es muy pequeña, por lo tanto debemos esperar un valor de un ángulo de fricción más pequeño. De los tres ángulos de fricción interna que se muestran aquí en este gráfico, el más pequeño es el de 18.3, el de la envolvente de falla de color negro. Asimismo, debido a que la porción de suelo fino es casi el 92-93% y que sus límites de consistencia nos ayudaron a clasificarlo como un suelo de arcilla de alta compresividad, por lo tanto el valor de cohesión que esperamos debe ser el valor de cohesión más alto, debido a que la cohesión está proporcionada por la porción fina del material. Por lo tanto, el resultado final de esta envolvente de falla es la línea negra punteada, teniendo como datos específicos de resistencia la cohesión de 126.09 kilopascales, lo que equivale a 1.26 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y un ángulo de fricción interna del suelo de 18.30 grados. Otros resultados que podemos obtener de la prueba de resistencia a la compresión triaxial: a través de las curvas de esfuerzo de formación podemos determinar los parámetros elásticos, como lo es el módulo elástico tangente, el módulo elástico secante, y posiblemente si llegamos a medir la deformación lateral en la probeta podemos encontrar lo que es la relación de Poisson, relacionando la deformación axial con la deformación lateral o viceversa.